Hoy vamos a hablar de lo que a veces escuchamos en la calle y que nos creemos y vamos a averiguar si es verdad o es falso. ¿La Gran Muralla China se puede ver desde la Luna? Falso. Durante mucho tiempo se creía que la Gran Muralla China era el único objeto construido por el hombre que era visible a simple vista desde la Luna. Esto no es cierto, desde la Luna no se puede ver ni la Muralla China ni ninguna otra construcción de los seres humanos aquí en la Tierra. Este mito se desvaneció cuando los astronautas empezaron a llegar a la Luna y lejos de comprobarlo, lo desmintieron. Lo único que se ve desde la Luna es una esfera hermosa, mayormente blanca por las nubes, con algunas zonas azules, otras amarillas y de vez en cuando verdes, algunas partes verdes, por la vegetación. Esto lo afirmó Alan Bean, astronauta del Apolo 12. Incluso otro astronauta chino, Yang Liwei, desilusionó a la prensa y al país cuando volvió del espacio diciendo que la vista era hermosa pero nunca pudo observar la Gran Muralla China. Este mito después tuvo una modificación y se decía que la Muralla China se veía desde el espacio. Terriblemente falso, ya que el ser humano nunca ha ido al espacio. Lo que vemos son montajes de la NASA. Recordemos que la NASA es una mentira. De hecho, NASA traducido en hebreo significa mentira. Es la Agencia Nacional de Actores Espaciales. Bueno, mentiras, ya hablando en serio, los astronautas que han viajado al espacio pueden ver alguna que otras construcciones hechas por el hombre. Sin embargo, pues no es como se creía en el mito. La muralla china es muy grande, es muy larga, pero el ancho es de apenas unos 6 metros. Esto hace pues que sea imposible verla desde el espacio. Sin embargo, desde la órbita terrestre baja se pueden ver alguna que otra construcción hecha por el hombre. Esto pues al fin y al cabo espacio, a unos 227 kilómetros de altura se pueden ver algunas cosas. El pelo y las uñas siguen creciendo después de muertos. Esto es falso. En realidad lo que sucede es que cuando morimos el corazón se para, nuestra sangre deja de fluir y por tanto el oxígeno deja de llegar. Esto produce la evaporación del agua, que supone el 80% del contenido de nuestra piel. Es decir, nuestro cuerpo se deshidrata. ¿Y qué sucede, por ejemplo, cuando un filete de ternera pierde agua o se deshidrata? Pues se encoge. Pues esto es lo que nos pasa también a nosotros. Así que no es que las uñas y el pelo sigan creciendo, sino que los dedos y la cabeza encogen y al cabo de un tiempo da la sensación de que las uñas y el pelo hubieran crecido. Igual no quisiera ver eso. ¿Pueden caer rayos en el mismo lugar? Verdadero. Sí, de hecho los rayos tienen tendencia hacia algunos puntos concretos, particularmente los que se encuentran a cierta altura. Por ejemplo, el Empire State Building recibe 25 impactos de rayo cada año. Por este motivo los pararrayos son colocados en estructuras de gran altura. Además, durante una tormenta caen varios rayos en el mismo lugar. ¿Bostezar es contagioso? Verdadero. Sí, hasta los chimpancés imitan el bostezo cuando ven a otro semejante bostezar, asegura un estudio de la Universidad Inglesa de Stirling. Y según las imágenes de los escáneres cerebrales, parece que en el ser humano se trata de un acto completamente inconsciente que reside en la zona periamigdalar, relacionada también con la expresión facial y su interpretación emocional. ¿En una nave espacial hay gravedad cero? Falso. No, la culpa de que creamos que nada está sujeto a la atracción gravitatoria dentro de una nave la tiene seguramente el término gravedad cero. Por ejemplo, la gravedad en la Estación Espacial Internacional es un poco menor, es un poco más débil que la gravedad que se siente aquí en la Tierra. Sin embargo, los objetos en órbita siempre están en un continuo estado de caída libre, lo que resulta en un aparente estado de ingravidez. Esto no significa ausencia de gravedad, sino microgravedad, un estado en la cual la única fuerza que actúa sobre el cuerpo es precisamente la gravedad. Parece que los objetos están carentes de peso, pero realmente se encuentran en continua caída libre hacia la Tierra, y estos se mantienen en vuelo a causa del movimiento horizontal de la nave.
¿Usamos el 10% de nuestro cerebro? Falso, falso de toda falsedad, es falso. Esta es una creencia muy popular extendida en donde se dice que todos los seres humanos utilizamos solamente el 10% de nuestro cerebro. A pesar de que siguen habiendo muchas incógnitas sobre el funcionamiento de nuestro cerebro, se sabe que cada parte del cerebro cumple una función específica o especial. Se sabe que cada parte de nuestro cerebro tiene una función determinada. Este mito ha sido atribuido a muchas personas, entre ellas Albert Einstein. Es probable que el mito del 10% haya surgido de una mala comprensión o interpretación de las investigaciones neurológicas que se realizaron en el siglo XIX y a principios del XX. ¿Cómo se puede refutar este mito? Por ejemplo, estudios sobre el daño cerebral. Si el 90% del cerebro no se utiliza, entonces cuando se lesionan ciertas áreas no debe afectar el rendimiento. En cambio, no hay ningún área del cerebro que pueda ser dañada sin que se pierda alguna habilidad. Incluso los daños en las áreas más pequeñas pueden conllevar a consecuencias muy graves. También se puede refutar con estudios de evolución. El cerebro necesita un enorme gasto energético en comparación con el resto del cuerpo. Consume una cantidad de oxígeno y nutrientes. Si el 90% del mismo no fuese necesario, los humanos con el cerebro más pequeño tendrían grandes ventajas para sobrevivir, ya que sus cerebros serían más eficientes. Así que el proceso de selección natural debería haber eliminado a los cerebros ineficientes. Otro ejemplo es la localización de función. En lugar de trabajar como una sola masa, el cerebro tiene regiones distintas para los diferentes tipos de procesamiento de la información. Varias décadas de investigación han permitido mapear las funcionalidades de las áreas del cerebro y no se han encontrado áreas que no tengan ninguna función. Hay muchos ejemplos más. Los gatos siempre caen de pie. Verdadero. Sí, en realidad estos ágiles felinos no son tan infalibles como pudiéramos pensar. Al igual que las otras criaturas vivas, pueden sufrir accidentes si las caídas son de una gran altura. Solo que los gatos tienen algunas habilidades adaptativas que les permiten manejar mejor estas situaciones. Cuando la altura no es considerable, el gato aplicará un reflejo de orientación innato de enderezamiento que lo hará caer de pie. Esta capacidad aparece a las 3 o 4 semanas de edad y se va perfeccionando con el tiempo. Lo que sucede es que el esqueleto del gato ha desarrollado ciertas propiedades en donde la espina dorsal es extremadamente flexible. Así pues tienen una gran movilidad en sus patas y pueden girar el cuerpo con facilidad. Una vez el gato se encuentra a punto de caer, determina visualmente o con el oído interno las orientaciones, abajo y arriba, luego se curva de modo que su cuerpo rompa la simetría con el eje espacial y queden en posición de aterrizaje. Por otra parte, pueden extender sus extremidades de modo que hagan resistencia al aire y frenen la caída. ¿Los animales prevén los terremotos? Verdadero. Cuando se genera un terremoto, diferentes vibraciones viajan a través del suelo a diferentes velocidades. Las vibraciones primarias viajan al doble de velocidad, viajan el doble de rápido que las secundarias, que provocan la mayoría de los temblores reales. Estas ondas primarias, generalmente demasiado débiles o sutiles para ser sentidas por los humanos, aunque los sismógrafos sí las detectan, pero algunos animales las pueden detectar. Tienen la capacidad de detectar estas vibraciones primarias antes de que lleguen las secundarias. Esto les daría al menos 2 minutos para cualquier temblor que esté lo suficientemente cerca para afectarlos. Historias de serpientes dejando sus madrigueras, perros ladrando excesivamente o pájaros que vuelan siguiendo patrones inusuales días o semanas antes de un terremoto son más discutibles, pero puede haber sutiles cambios previos a un terremoto que los animales sean capaces de detectar. Otra es que la carga positiva podría incluso afectar los campos electromagnéticos que murciélagos y pájaros utilizan para orientarse, pero aún no tenemos ninguna evidencia directa de esto todavía. ¿Se tarda 7 años en digerir un chicle? Falso. Es falso, ya que los ácidos estomacales no hacen distinción dentro de los diferentes tipos de alimentos que entran a nuestro sistema, ya sea materia orgánica o química, como es el caso de los chicles. Al digerirlo, nuestro estómago tardará más o menos lo mismo que tarda con cualquier otro alimento, unas 20 horas. El ácido clorhídrico de los jugos gástricos del estómago lo degrada y lo elimina del organismo. Dicen que este mito fue inventado por las madres que no querían que sus hijos consumieran chicles para evitar las caries que producían estos chicles.